Hola, muy buenas tardes. Saben que estoy convenciéndome de lo interesante que es estar buceando un poco en estos últimos libros históricos del Antiguo Testamento, en este tiempo del exilio, de todas las movidas, y vuelvo a decir lo que significa estar mirándolo con detenimiento, ¿sí? Mirando un poco las referencias. Podríamos hacer muchas más cosas de ir hacia atrás, sobre todo con relación a la historia. No está tan clara, eso desde el punto de vista de los expertos que buscan muchos desde lo arqueológico, desde todos los escritos que hay aparte de la palabra de Dios, para ubicar los tiempos, especialmente el libro que estamos leyendo ahora y el próximo, de Esdras y Nehemías, porque hay algunas opiniones diferentes acerca del tiempo en que, en que volvieron a Jerusalén. De todas maneras, los dos fueron contemporáneos. Eh, Muchos de los escritores más antiguos, incluso de los escritores del tiempo, antes de Cristo, como Flavio Josefo, bueno, algunos pensaban que fue un libro solo, Esdras 1 y Esdras 2, otros que no, que fueron siempre dos libros, pero hay una realidad en que Esdras y Nehemías fueron contemporáneos y que en algún momento nosotros tenemos el relato de que se encontraron y participaron en un tiempo tan feliz, tan del regreso, de la vuelta y sobre todo de cumplir la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a ir a movernos tanto en la época en buscar los detalles puramente históricos, no sabemos nada de arqueología ni de esas cosas, sobre todo con respecto a todos estos primeros tiempos de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Nosotros sabemos que para los israelitas toda la vida, desde que Dios lo mandó a Salomón, fue tan importante el tener ese templo imponente que fue admirado por todos los pueblos de la antigüedad, eh, y que al regresar vamos a ver la importancia de lo primero que tenían que hacer. Y vamos a ver lo que Esdras desde este sacerdote, vamos a ver, no sé si llegamos hoy a cuando hay un poco de la historia de Esdras, ¿sí? Un dato interesante que nos damos cuenta solo cuando leemos muy cuidadosamente, él va contando en tercera persona como un historiador y de repente habla en primera persona. De manera que todos esos datos de interés nos ayudan a comprender más. Eh, Leímos, eh, no sé si al principio o un poco después, la mayor seguridad es que llegó a Jerusalén en el séptimo año del reinado de Artajerjes, ¿sí? Nosotros tenemos, lo primero que tenemos es el hecho de que el rey Ciro dio un edicto, ¿eh? El rey Ciro que Isaías eh, lo llamó Dios lo llamó mi ungido por medio de Isaías. Eh, pero acá él está hablando del reinado de Artajerjes. Y hay algunos otros reyes de los medo-persas que están siendo mencionados, por lo cual no hay mucha seguridad de una cronología muy exacta. No es lo que a Esdras le importaba. A él le importaba hablar de cuál era el propósito, de qué manera se fue desarrollando. Ya vamos a ver que va a empezar la oposición. Y algo que estoy segura es que ni Esdras ni Nehemías sabían que estaban escribiendo la Biblia. De manera que ellos estaban volcando en primer lugar para la gente de su tiempo,
para que supieran cómo Dios guió todo desde el rey persa Ciro y los israelitas que estuvieron dispuestos a volver, la manera como lo hicieron. Hemos visto unos números extraordinarios de todo lo que trajeron, de cómo habían prosperado. Hoy releyendo volví a prestar atención a los animales que trajeron, ¿no? No digo los números, pero dice que trajeron tantos caballos, mulas y burros. Por lo tanto, vacas no había por ahí. Y esos eran los animales con los que se movían. Bueno, pero llegamos ya al capítulo 3 y vamos a tratar de leerlo entendiendo, para que veamos cómo el pueblo de Dios, guiado por Dios, siempre pudo volver. En este caso volvió del exilio al cual su pecado lo había llevado y de qué manera estaban tratando de obedecer la voluntad de Dios. Capítulo 3 de Esdras dice, en el mes séptimo, y ahí había mencionado Artajerjes, antes hubo un Jerjes, Artajerjes era el hijo de Jerjes, antes estuvo Darío y antes Ciro. En el año séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus poblaciones, entonces primero fueron a sus poblaciones, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Miramos ahí, unidos. Podían haber dicho, no, recién nos estamos estableciendo, estamos recuperando un mismo propósito. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, con sus parientes, que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos, según lo estipulado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Miremos el vocabulario, Moisés, hombre de Dios. Y cada uno marcando, por ahí dice que Jesús era levita y además Zorobabel con los parientes. Lo primero, a lo primero que fueron, no fue ni a los muros, ni a las habitaciones, ni a los atrios, el altar del Dios de Israel para ofrecerles lo estipulado en la ley de Moisés. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio, donde estaba antes. En su mismo sitio me perdí. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían holocausto al Señor. Luego, según lo estipulado en la ley, celebraron la fiesta de las enramadas, ofreciendo el número de holocaustos prescripto para cada día, como también los holocaustos diarios, los de luna nueva, los de las fiestas solemnes ordenadas por el Señor y los que el pueblo le ofrecía voluntariamente. Estuve pensando, como tengo en mi Biblia acá las referencias, pero digo, esto va a ser muy largo de leer todas las prescripciones que Dios les había dado y que están mayormente en Levítico capítulo 23. Así que invito a quienes quieran saber qué era esto de las enramadas, de la luna nueva, de todas esas fiestas con las que el Señor mismo ordenó al pueblo de Israel, estaban siendo llevados hacia la tierra prometida, habían recibido de Dios los 10 mandamientos, de manera que Dios estaba ordenando su vida ritual y espiritual, entre los cuales había que cuando estaban las cosechas, cuando había momentos especiales de su vida, primeramente le dieran a Dios la honra, y darle la honra era presentar las ofrendas, ¿sí? De manera que en este tiempo, 400 y pico, o sea, siglo V,
cuando vuelven del exilio, los israelitas lo primero que tienen en cuenta es volver a hacer en el altar nuevo del Señor los holocaustos y sacrificios. Muy bien. A pesar de que aún no se habían echado los cimientos del templo, desde el primer día del mes séptimo, el pueblo comenzó a ofrecer holocaustos al Señor. Y dice todos los días, por la mañana y por la tarde. Y cierra este párrafo diciendo el Señor primero. Todos los días ofrecían holocaustos al Señor. Luego, los detalles son muy interesantes. Se dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Les pagaron, ahí no era cuestión de hacerlo todo, no, les pagaron. A los de Sidón y Tiro, estos eran los fenicios que hemos visto junto al mar Mediterráneo, les dieron comida, bebida y aceite para que por mar llevaran madera de cedro desde el Líbano hasta Jope. Este Jope conocido porque ahí estaba Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera que ese recorrido que ya vimos en mapa, desde las tierras de Fenicia, Tiro y Sidón, sus dos ciudades principales, hasta Jope, y por allí entraba la mercadería, ahora, pero evidentemente con los obreros fenicios. Les dieron comida, bebida y aceite. Muy bien. Hasta Jope, conforme a la autorización que había dado Ciro, rey de Persia. Ya había pasado tiempo de Ciro, sin embargo, aquellas indicaciones primeras estaban siendo cumplidas. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes, y con los levitas y con todos los que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción del templo en el mes segundo del año segundo de haber llegado a Jerusalén. De manera que ese primer tiempo se habrán ubicado, empezaron a armar de nuevo su vida y 2 años después, el segundo año de haber llegado a Jerusalén. A los levitas mayores de 20 años les encomendaron la tarea de supervisar las obras del templo del Señor. Entonces Jesúa, junto con sus hijos y hermanos, y Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Odavías, y los descendientes de Jesadar, y sus hijos y hermanos, que eran levitas, se unieron para supervisar a los obreros que trabajaban en el templo de Dios. Así que estamos en tiempos de restauración. Y Esdras cuidadosamente contaba con prolijidad las personas y la manera organizada, un ejemplo de organización en que se empezó esa tarea de restauración. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas y los levitas descendientes de Asaf, uno de los cantores del tiempo de los salmos, con sus platillos ocuparon su lugar para alabar al Señor según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Ahora, yo tenía anotado, porque es tan interesante, ¿cómo fue ese primer tiempo a cargo de Salomón? Fíjense, tengo acá, es segunda de Crónicas 7:3, como una similitud, 7:3, al verlos, porque dice, descendió, fue cuando Salomón, leo desde el principio,
Segunda de Corintios 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro en tierra, alababan al Señor diciendo: el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Y dónde estaba la cita? Después está la cita, pero eso me hizo acordar, hay varios salmos donde dice eso, pero fundamentalmente el que era un salmo para cantar, el 136, den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Los que leen los salmos y todo el contenido en la traducción Reina Valera, este Salmo 136, que cada versículo está la frase final, decía: porque para siempre es su misericordia. Exactamente igual, otra redacción, pero qué interesante. Estamos acá en el siglo V antes de Jesús, ¿no? Recordamos que la numeración va bajando hacia el siglo I, cuando vino Jesús, pero en este tiempo, en realidad 500 años después de David, estaban cantando el mismo salmo y la misma actitud era de gratitud al Señor por lo que estaban pudiendo hacer. Bueno, a ver si se me fue acá Esdras. Hoy quería recordar que los 3 últimos libros de los libros históricos del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Esther, ya después viene Job, que entra de los libros considerados poéticos y de sabiduría. Pero los 3 últimos libros de los libros históricos del Antiguo Testamento son Esdras, Nehemías y Esther. Todos son posteriores al exilio, ¿sí? Vamos a leer Esther en algún momento, pero creo que Esther era anterior a Esdras, pero no estoy muy segura, lo vamos a corroborar cuando leamos Esther. Bien, entonces, recordamos que en este capítulo 3, donde nos habla de la organización y nos habla de la vida espiritual del pueblo, de qué manera estaba unido a lo que había sido las prácticas desde el comienzo. No se cansaban de cantar esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del pueblo. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y me quedé pensando, Esdras podía haber cortado acá el relato. Los ancianos llorando por la emoción de que iban a volver a tener el templo, y los más jóvenes de alegría porque estaban construyendo el templo. Porque Esdras era, aunque era sacerdote, era un cronista, fue un cronista extraordinario. Sin embargo, me faltó leer el último versículo del capítulo 3, donde dice Esdras: y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Es decir, acá todo el vuelco de la emoción que significaba, lo que era para los ancianos y lo que era para los más jóvenes. Los ancianos habían estado en el templo, lo habían visto posiblemente destruir
o casi, o cuando ya tenían a los babilonios ahí encima y tenían que ir, porque Dios por Jeremías le había dicho que se fueran para salvar sus vidas, y los otros más jóvenes habían nacido en Babilonia y veían ahora por primera vez la tierra de sus antepasados, como seguramente, fíjense la importancia que le ha dado el relato de Esdras hasta ahora a la cantidad de levitas y sacerdotes y cantores y cantoras, ¿eh? Porque la vida espiritual de ellos en Babilonia se había mantenido. Y al recordar las escrituras en Babilonia se había mantenido. Bueno, capítulo 4 se termina este tiempo tan alegre y feliz cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín, estábamos ubicados acá, estos primeros que llegaron a la parte de Judá y Benjamín, se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, eso lo tenían en cuenta, Señor Dios de Israel. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, permítannos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Estos habían estado bajo el dominio del rey de Asiria, anterior a los babilonios. Pero Jerobabel, Jesúa y los jefes de las familias de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor Dios de Israel, tal como lo decretó rey de Persia. No mintieron, dijeron las cosas tal como eran. Entonces, los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. De manera que acá está volviendo al principio Esdras, ¿sí? Y ya estaba en el reinado de Artajerjes, pero quiere decir que esta oposición empezó de entrada, lo que son los enemigos y también lo que es la firmeza de estos siervos del Señor. Y también el comienzo del reinado de Jerjes, sigue mencionando a todos los reyes. También al comienzo del reinado de Jerjes, aquellos enemigos enviaron una carta. Acá profundizaron la oposición, en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él, Bislán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le enviaron una carta que fue traducida al arameo. Además, el comandante Rejún y el cronista Sinsai enviaron a Artajerjes una carta en contra de los habitantes de Jerusalén. La carta decía, mi anotador, el anotador aquí de mi Biblia de estudio, dice que desde acá, capítulo 4:9, hasta el 6:18, todo eso quedó escrito en arameo, que era la lengua que ellos utilizaban. Se las habrán traducido al rey. El comandante Kun y el cronista Sinsai escriben esta carta junto con sus compañeros, los jueces, gobernadores y funcionarios de Persia, Erech, Babilonia y Susa, es decir, Elam. Esta carta la suscriben también las demás naciones que el grande y noble Asnapar llevó cautivas y estableció en la ciudad de Samaria y en las otras provincias al norte del río Éufrates. Esto no tenía nada que ver con Judá y Jerusalén. Estos eran los restos. Recordemos que Israel
fue llevado en cautiverio por el imperio asirio, que fue después derrotado por los babilonios. De manera que esta es la gente que estaba alrededor de Samaria, pero que no podía aceptar que fuera reconstruido por Judá el templo. Al rey Artajerjes, de parte de sus siervos que habitan al oeste del río Éufrates. Sepa su majestad que los judíos enviados por usted han llegado a Jerusalén y están reconstruyendo esa ciudad rebelde y mala. Ya están echados los cimientos. Sepa usted, sepa también su majestad, que si esta gente reconstruye la ciudad y termina la muralla, sus habitantes se rebelarán y no pagarán tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. De los medo-persas, estos habían sido sometidos por los asirios, lo que es la envidia, ¿no? Como nosotros somos vasallos de su majestad, claro, cuando llegaron los medo-persas, tomaron todo lo que era antiguamente Israel. Somos vasallos de su majestad, no podemos permitir que se le deshonre. Por eso le enviamos esta denuncia. Pida a su majestad que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes que lo han precedido, así comprobará que esta ciudad ha sido rebelde y nociva para los reyes y las provincias, y que fue destruida porque hace mucho tiempo allí se fraguaron sediciones. Por eso le advertimos que si esa ciudad es reconstruida y la muralla levantada, su majestad perderá el dominio de la región al oeste del Éufrates. Impresionante, dije antes envidia, pero esto es una maledicencia total. En respuesta, el rey Artajerjes, que era el que había recibido, al comandante Rejún y al cronista Simsai y al resto de compañeros que viven en Samaria y en las otras regiones al oeste del río Éufrates. La carta que ustedes enviaron ha sido traducida del arameo al medo-persa y leída en mi presencia. Di orden de investigar en los archivos y en efecto se encontró que anteriormente en dicha ciudad se fraguaron sediciones y se tramaron rebeliones contra los reyes, que en Jerusalén hubo reyes poderosos, gobernantes de toda la región al oeste del río Éufrates, a quienes se le pagaban impuestos, tributos y rentas. Por eso ordénenles a esos hombres que cesen sus labores, que suspendan la reconstrucción de la ciudad, hasta que yo promulgue un nuevo edicto. Sean diligentes en hacer cumplir esta orden para que no crezca la amenaza de prejuicio de los intereses reales. Estaba tomando todo lo que estos sinvergüenzas habían tramado, estaba tomando exactamente los argumentos de ellos, los estaba tomando el rey Artajerjes, olvidando completamente que ellos habían vuelto porque el rey Ciro, que posiblemente fuera su bisabuelo de Artajerjes. En cuanto a la carta del rey Artajerjes se leyó en presencia de Rejún, del cronista Simsai y de sus compañeros, todos ellos fueron a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a detener la obra. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. De modo que Darío vino después de Artajerjes. Bien, y con esto terminamos el capítulo 4, de manera que hemos tenido un capítulo 3 lleno de alegría, logros, decisiones, todo para la gloria del Señor,
Y ahora en el 4, como pasa tantas veces en la vida, pareciera que todo se desmorona. Pero hay esperanza en el capítulo 5 y si Dios quiere mañana seguiremos leyéndolo. Gracias a Dios por su palabra, por estos hombres que no sabían que estaban escribiendo la Biblia, pero pusieron toda la verdad en primer lugar, el primer lugar al Señor y todo lo que significó para ellos esfuerzo, devoción, todo unido, el esfuerzo y la devoción. Y vamos a ver la acción de Dios que siempre continuó ayudando a su pueblo. Será hasta mañana, que el Señor los bendiga.